Prácticamente ya a la hora 9 en todo el país. La temperatura aquí en nuestra ciudad capital, registro de la hora 8 es de 17 grados 8 décimas. La humedad relativa del ambiente del 82%. La presión atmosférica 1007,6 hectopascales. Viento del noreste a 9 kilómetros por hora. La visibilidad normal 10 kilómetros y el pronóstico dice para este día 13 de octubre, parcialmente nublado con una temperatura máxima de 29 y una mínima de 14. El extendido para mañana viernes, parcialmente nublado, 28 de máxima, 16 la mínima. Bien, nosotros realmente preocupados porque lo que se dio ayer y lo que se está dando en este momento en el Alto Paraná realmente es cosa seria. Se abrieron las compuertas de Itaipú y ayer sobre el mediodía, por la crecida del río Iguazú, pasado el mediodía, dice el título, cerraron cataratas. Y esto no es un dato menor, ya que esto se va a dar seguramente a lo largo de lo que es el río Paraná y también el río Uruguay. Por ello, quiero compartir con ustedes este video que nos envió nuestra corresponsal ahí en Puerto Iguazú de lo que se daba ayer justamente en dicha localidad, en dicho puerto, ¿no? Ahí a escasos metros de las cataratas. ¿Lo vemos? Estamos acá en el puerto de Puerto Iguazú y están levantando todas las oficinas, están levantando toda la construcción allá, las bolsas de cemento. Acá ya sacaron todas las computadoras, todo, porque si bien el río ya está muy crecido, mañana Itaipú abre nuevamente las compuertas y se inunda todo. Ahora están saliendo los últimos catamaranes, llevando todo. Y mañana nos dice la gente de Gendarmería que llega hasta allá arriba, arriba de la Casa Blanca esa el agua. Ya cerraron la calle allá arriba que se ve caminando y una moto, la cerraron. Y mañana todo esto donde yo estoy caminando ahora va a estar tapado de agua y ya no van a salir más las embarcaciones. Así que la verdad que esto dice que hace 8 años que no pasa y ni siquiera va a pasar, nunca pasó tan grande como ahora, porque Itaipú va a abrir nuevamente las compuertas. Esta agua llegó porque las abrió, pero hoy las dejó cerradas todo el día para que toda Argentina saque las cosas de acá de aduana. La aduana también va a estar cerrada y bueno, así que acá estamos viendo algo que hace rato que no se ve. Hasta nuevo aviso, dice el título de lo que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo con respecto a lo que es y son las las compuertas de la represa de Itaipú. Pero nosotros estamos en contacto directo con Carlos Molina, él es director de Defensa Civil ahí en la ciudad de Santo Tomé. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Barrios te saluda, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buen día Juan, buen día a la audiencia. Gracias a Dios, estamos bien hoy, acá trabajando con respecto a la crecida del río Uruguay. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes, Carlos, con respecto a esto, que si por una segunda vez se abren las compuertas de Itaipú, cuáles serían digamos la situación del río Uruguay ahí donde están ustedes, ¿no? En Santo Tomé? Sí, Juan. Lo primero que nosotros acá lo que tenemos, la información está relacionada a la apertura de las compuertas de la represa de Chapecó, sí, que está sobre el río Uruguay en la parte del Brasil. Sí. Nosotros, como Defensa Civil, hacemos un monitoreo continuo justamente de la altura del río y de esa represa, y desde ayer a la mañana Prefectura Naval nos da el alerta de que se viene una crecida abrupta. ¿En qué sentido?
se abren las compuertas y, por ejemplo, en el puerto de Soberbio, que es nuestro parámetro para ver la crecida del río, sí. Crece de a 20 a 30 centímetros por hora. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Con esa proyección, el puerto del Soberbio anoche llegó al pico de 13 metros 65. Hoy ya está en bajante, a las 6 de la mañana estaba en 13 metros 30. Ajá. Lo que nos da la proyección acá sobre el puerto de Santo Tomé, que empezó a crecer ayer a la tarde, sí. Y a las 8 de la mañana del día de hoy tenía 5 metros 80. Ajá. Pero prevemos para el día sábado llegue a los 12 metros. Ah, bueno, qué bárbaro. Esta inundación es similar a las 4 anteriores que tuvimos en el año, Ajá. porque se produce no por lluvias en la zona de acá, de donde estamos situados nosotros, sí. Sino por lluvias justamente en la parte superior del río Uruguay. Uh-huh. Lo preocupante es la crecida abrupta. Claro. Nosotros ya tuvimos participaciones en inundaciones anteriores, que en un día puede llegar a crecer entre 4 a 6 a 7 metros. Una locura, Carlos. No te da tiempo Sí. a nada. Pero nosotros estamos trabajando con un margen de 3 a 4 días en el momento que Prefectura nos da la alerta, Uh-huh. para justamente poner a la población que es vulnerable en alerta. Ayer nosotros ya hicimos el primer recorrido con los posibles evacuados, que ya los sí. tenemos identificados, Sí. y ya empezamos a trabajar con esa gente. El tema, si bien ustedes tienen el puerto del Soberbio, me dijiste, Carlos, como referente sobre el Paraná, es Andresito, ¿no? ¿Qué información tenés al respecto con este tema, no? Por eso te digo, la información que yo tengo en este momento, que es la información que nosotros chequeamos a las 6 de la mañana, que Santo Tomé estaba creciendo y que empezó a crecer desde ayer a la tarde y se encontraba con 5 metros 80, ¿no? Sí. Tomamos la referencia del puerto del Soberbio. Del Soberbio nosotros, para que nos situemos, estamos a 310 kilómetros de acá. Claro, la pregunta, yo no sé, no te la hice de todo Sí. como corresponde, ¿no, Carlos? La pregunta era, si ustedes intercambian, digamos, información entre lo que es el Soberbio, lo que está pasando en Andresito y todas esas cosas, digo, a modo de prevenir, porque vos fíjate que hoy la globalización nos lleva a tener al instante la información, ya sea de una punta a otra, ¿no? Y digo Sí. yo como para tener en cuenta también lo que puede llegar a pasar con nuestro río Paraná. Esa sería la pregunta. Sí, A ver si pero por eso te digo, nosotros la información, digamos, en tiempos normales nosotros hacemos el chequeo en forma diaria, Uh-huh. ¿no? Tomando siempre como referencia, porque es el primer puerto argentino, digamos, que está del río Uruguay, que es el puerto del Soberbio. Uh-huh. Sobre el comportamiento de ese puerto, nosotros hacemos la evaluación de lo que vendría para Santo Tomé, que nos da un margen entre 3 días / 4 días Uh-huh. que suceda acá en Santo Tomé, Claro, ¿no? claro. Por eso te estoy diciendo que el Soberbio hoy está bajando, pero el pico de creciente viene bajando. Claro. Está bien, Ese está bien. pico de creciente llegaría el sábado acá a Santo Tomé. Sí. Bien, Carlos, bien, Carlos. De alguna manera ya la población está en alerta, digo la población ribereña, ¿no? Que lamentablemente siempre existen y cada vez son más, Sí, más, sí. ¿no? Correcto. Están en Nosotros, alerta. sí, desde que recibimos la alerta de Prefectura ayer a la mañana, Uh-huh. el intendente municipal ya decidió una reunión de coordinación que se va a llevar a cabo esta tarde a las 16 horas, Uh-huh. con un comité de seguridad que nosotros tenemos, que integra indudablemente todas las fuerzas de seguridad, todas las dependencias municipales y también la Agencia de Seguridad Vial. Sí. ¿Por qué? Porque del comportamiento del río nosotros tenemos cortes de rutas acá, provinciales y nacionales, con lo que lleva, por eso estar atento en cuanto a dirigir el tránsito o Sí. hacer un tránsito controlado, ¿no? Claro. Así que por eso intervienen todos este tipo de organismos.
Estábamos observando, Carlos, la magnitud de lo que es el río, ¿no? El río Iguazú y lo que fue en el día de ayer y hoy también seguramente ahí en Cataratas. Impresionante las imágenes ahí en Catarata, ¿ve? Eso es lo que más me preocupa y claro que por eso insistía yo en este tema del río Paraná también, ¿viste? Si tenían algún conocimiento al respecto. Pero bueno, ahí estamos observando y seguramente vos tenés esas imágenes que son dantescas, ¿no? Dantescas. Correcto. El tema sí, del agua. Yo referente a eso, yo siempre hago la aclaración, ¿no? Porque hoy la población civil, cualquier ciudadano maneja cualquier tipo de información de distintos medios, ¿no? Y hay que ser prudente, claro. Porque lo que sucede sobre el Paraná por ahí no se refleja sobre el Uruguay. Ajá. Y considerando que la represa de Itaipú es de mayor magnitud a la de Chapecó. A la de Chapecó, claro. ¿No? Claro. Lo que no significa por ahí que las incidencias que tenga una con otra sean mayores o menores. Claro. Acá cuando Chapecó en días normales evacúa, por ejemplo, de 2.000 a 4.000 metros cúbicos por segundo. Qué bárbaro, qué bárbaro. En épocas como que las que estamos suscitando esta semana, llegan entre 14.000 a 16.000 metros cúbicos por segundo. Impresionante, impresionante. Eso es lo que nosotros evaluamos y con relación a eso proyectamos cuál sería lo que nos afectaría a nosotros puntualmente acá en Santo Tomé. Claro. Carlos, clarísimo ahora, clarísimo. Te agradezco muchísimo todo este tiempo, estos minutos. Yo sé que por estas horas tenés una difícil tarea, ¿no? De seguir recorriendo y bueno, llevar adelante esto que tiene que ver con la prevención a la población Correcto. civil. Te agradezco muchísimo, gracias por estos minutos, un abrazo. A las órdenes, como siempre, muy amable. Gracias. Hasta Carlos Molina, director de Defensa Civil, ahí en Santo Tomé, dándonos un panorama de lo que puede llegar a ser la crecida del río Paraná. Del río Uruguay, que esto también va a tener, impacto en las localidades como ser Alvear, Libres, estos lugares que tienen una población ribereña bastante amplia. Así es que vamos a seguir de cerca todo este tema porque no es un dato menor. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos. Mientras vibre una